Muy buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde en este precioso día que ha hecho el Señor, día 25 de septiembre de este año 2020. Les saludamos en Cristo Jesús. Este es su hermano en Cristo y su servidor, el pastor Luis Morales, de aquí de la Iglesia de Dios Palm Heights. Y en este día pues continuamos con nuestra serie de celebración de este mes de la Biblia. Así que antes de comenzar a entrar en la palabra del Señor, le pido que me acompañe en palabras de oración. Dios de infinito amor, de infinita misericordia, infinita bondad, en esta preciosa mañana o en este día del Señor, queremos honrarte, queremos exaltarte, queremos alabarte, queremos adorarte, Señor amado, porque tú mereces toda la alabanza, tú mereces toda la adoración. Y en este día queremos agradecer, Señor amado, todas las cosas que has hecho por nosotros. También queremos pedirte perdón por nuestras faltas, Señor amado. Reconocer que somos humanos, podemos fallar y que necesitamos venir a donde ti, Dios mío, arrepentidos para pedir perdón, para que así como tú nos perdonas, también nosotros podamos perdonar a otros, Señor amado. Así que te pido que en este día tú puedas abrir nuestro entendimiento, abrir, Señor amado, nuestra comprensión, Dios mío, para que podamos entender tu palabra en este día precioso tuyo que has creado para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarte en este día en la carta de los Efesios, a la carta de los Efesios. Y quiero hablarte, ¿verdad? Quiero compartir contigo la palabra Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12 dice de esta manera, a la letra del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Óigame, quiero hablarte bajo el tema esto es espiritual. Bajo el tema esto es espiritual. Así que a través de esta carta, cuando miro para el lado, tengo la Biblia conmigo aquí. A través de esta carta nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo, si aquellos tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de escuchar el mensaje de ayer, la pastora Sheila estaba hablando de lo fuerte que el apóstol Pablo en muchas ocasiones tiene que ser, ¿verdad? Y hablarles crudamente la palabra del Señor para que nos demos cuenta nosotros, ¿verdad?, cómo realmente el evangelio de Jesucristo se debe de vivir en medio de tanta maldad, en medio de tanta injusticia, en medio de tanto pecado, ¿verdad? Dios nos ha llamado a nosotros, su pueblo, la iglesia, a que seamos diferentes a esta humanidad o a esta sociedad. Así que en esta carta a los Efesios estamos hablando del mismo autor Pablo, ¿verdad? Y en esta carta me encanta, esta carta me fascina porque tiene temas sumamente importantes, sumamente que retan, que desafían nuestras vidas, gloria sea el Señor, ¿verdad? Para que vivamos una vida bien delante del Señor, porque, mire, temas como, por ejemplo, bendiciones espirituales en Cristo Jesús, el espíritu de sabiduría y de revelación, salvos por gracia, reconciliados por medio de la cruz. Habla temas como el amor que excede a todo conocimiento. Habla sobre la unidad en el espíritu. Habla también sobre la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Pero también habla temas como andad como hijos de luz. Someteos los unos a los otros. Y también nos habla en el último capítulo
de la armadura de Dios. Esta carta a los Efesios es una carta bien hermosa donde en los primeros 2 capítulos nos vamos a dar cuenta cómo el Señor quiere que nosotros nos veamos. Cuál es nuestra identidad, parte de nuestra identidad, ¿verdad? Y qué maravilloso es saber, gloria sea el Señor, que Él nos redimió, que Él nos escogió, que Él nos adoptó. Que ¿se acuerdan hace unos días atrás que les estaba hablando de el yo soy de Jesucristo hacía posible los somos, nosotros, ¿verdad? Los somos. Y de esto habla un poco, ¿verdad? Estos primeros 2 capítulos de Efesios en esta carta, gloria sea el Señor. Pero hoy yo quiero hacer un poco de conexión, un poco de contraste con el capítulo 4 y el capítulo 6 de esta misma carta a los Efesios, capítulo 4 y capítulo 6, ¿verdad? Para, de alguna manera, no voy a abundar mucho en cada uno de ellos, sino que voy a tomar un versículo de uno y voy a apoyar, ¿verdad? Para el fundamento que tengo, que es en el capítulo 6, gloria sea el Señor. Y nosotros tenemos que entender que una de las cosas que no podemos olvidarnos es que Satanás vino para matar, robar y destruir. Ese es su objetivo. Ese es el objetivo de nuestro enemigo, del enemigo de Dios, del enemigo de la iglesia, gloria sea el Señor. Así que si él vino para matar, para destruir y para robar, entonces cuando Pablo, el autor de esta carta, nos habla en el capítulo 6, verso 12, de que vamos a tener luchas, vamos a dejarlo ahí, de que vamos a tener luchas. Entonces, sí vamos a tener luchas, sí vamos a estar en contiendas, sí vamos a ver, gloria sea el Señor, desacuerdos. Pero déjeme decirte, yo quiero que usted entienda, gloria sea el Señor, que como el objetivo y las artimañas del enemigo siempre van a estar bajo estas categorías de robar, matar y destruir, entonces el mismo enemigo va a procurar que usted y yo estemos peleados, que usted y yo estemos en enemistad, que usted y yo estemos en desacuerdo, que usted y yo, gloria sea el Señor, estemos molestos el uno con el otro. Déjame decirte que no es algo que está ocurriendo en nuestros tiempos, no es algo que solamente está ocurriendo en nuestros tiempos, porque en este tiempo que Pablo escribe esta carta, gloria sea el Señor, a Éfeso, estaba pasando un fenómeno muy grande parecido a lo que usted y yo estamos viviendo. Porque recuerden que todas las cosas que usted y yo podamos vivir en esta humanidad o esta sociedad pueda vivir, ya estaba establecido en la palabra, o alguien ya había atravesado por esto en la palabra, gloria sea al Señor. Así que miren lo que estaba ocurriendo en Éfeso en el momento en que Pablo es movido por el Espíritu Santo para escribir estos tipos de temas, gloria sea al Señor. Y mire lo que estaba ocurriendo. Los judíos que se habían convertido al evangelio de Jesucristo se excluían y se inclinaban a estar separados de sus hermanos cristianos, los gentiles. Óigame, no querían convivir juntos. Entonces, al no querer convivir juntos, al no querer estar, ¿verdad?, bajo esa misma sombrilla, por poder llamarlo de esta manera, entonces había algo que los dividía. No querían estar juntos, no querían convivir juntos. Entonces había entre ellos mismos una división. Había entre ellos una contienda que no podía permitir el que ellos convivieran juntos. Recordemos que los judíos pensaban que ellos eran los únicos que eran los merecedores, porque eran el linaje escogido. Los gentiles eran los que vinieron extras, los de sobras, ¿verdad? Y entonces me imagino que esto no solamente lo vivían los judíos contra los gentiles, o lo experimentaban los gentiles, ¿verdad?, para con los judíos, sino que esto era algo, gloria sea al Señor, que
dentro de la humanidad también era provocado no solamente por el pecado, sino también por el enemigo de las almas. Recuerdan que el enemigo siempre va a procurar que estemos en enemistad, que estemos en contra el uno con el otro. Gloria sea al Señor. Y entonces, aunque estos judíos pensaban de que eran los linajes, ¿verdad? Yo creo que usted ha escuchado esta expresión, ¿verdad? De que la sangre pesa más que el agua. Y esta expresión se usa en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando hay familia, gloria sea al Señor, y somos de la misma sangre, y viene alguien exterior, ¿verdad? De afuera, gloria sea al Señor, y trata de interponerse, ¿verdad? Entre cualquier asunto, usted de alguna manera va a defender más lo que es su sangre que lo que es el agua. Pero déjame decirte, aunque estas gentes estaban viviendo esto, aunque estos judíos estaban viviendo esto, aunque estos gentiles cristianos estaban viviendo esto, de algo se habían olvidado, de algo tan importante se habían olvidado. Es que si pensaban que ellos eran los únicos, si pensaban que tal vez la sangre pesaba más que el agua, y ellos se defendían entre ellos mismos como judíos, como pensadores que eran solamente el linaje escogido y los únicos merecedores, ¿verdad? Y que el agua no podía pesar más que la sangre, ¿verdad? Y en este caso las aguas o la agua eran los gentiles, gloria sea al Señor. De algo grande se habían olvidado, gloria sea al Señor, y era que se habían olvidado de que ambos habían sido lavados con la misma sangre. Ambos, aleluya, habían sido rociados con la misma sangre, gloria sea al Señor. Y entonces de esta manera es que el apóstol Pablo es movido por el Espíritu Santo para conversar, para confrontar, para hablar, para desafiar, gloria sea al Señor, este tipo de conducta que se estaba viviendo, este tipo de convivio que estaba ocurriendo, gloria sea al Señor, ¿verdad? Entre ellos mismos que eran hermanos en la fe, aunque eran judíos y otros eran gentiles, pero habían sido lavados con la misma sangre. Habían sido salvos por el mismo sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que de esta manera vamos a ver cómo el apóstol Pablo, de alguna manera, mira, en el capítulo 4, nos vamos a encontrar unas maneras de cómo ellos o el pueblo de Dios debe de vivir en unidad. No estamos hablando de cualquier unidad. No estamos hablando, gloria sea el Señor, de estar juntos. No. Estamos hablando de una unidad que habla la palabra, que es posible gracias a la palabra y la unidad de la cual está pidiendo el Señor que estos judíos vivieran, o aún nosotros mismos pudiéramos vivir unos con otros, gloria sea al Señor, porque tal vez nosotros seríamos en este caso todos gentiles, pero en muchas ocasiones salvadoreños contra hondureños, contra mexicanos, contra de Perú, contra de Brasil, contra de Venezuela, contra de Puerto Rico, contra de Santo Domingo, contra de otros países. Entonces, a veces como que la sangre de nuestro país pesa más que el agua, que aquellos extranjeros que vienen de otra nacionalidad. Y déjame decirte, somos todos lavados con la misma sangre. Somos todos, aleluya, salvos por el mismo sacrificio. Si hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces por fe venimos a Cristo, venimos a Él, aleluya. Y ahora, gloria sea al Señor, ya no pesa más mi sangre natural, ahora pesa más la sangre, aleluya, vertida en la cruz del Calvario, que hizo posible el perdón de mis pecados, que hizo posible el que yo fuera lavado de mis pecados. Así que mire la clase de unidad por la palabra en el capítulo 4 de esta carta a los Efesios. Mira la clase de unidad que está pidiendo el Señor y con la que Pablo enfrenta a esta gente en Éfeso, gloria sea al Señor. La unidad de la que Dios quiere es una unidad en el Espíritu. Estamos hablando unidad en un solo cuerpo, que no hayan varios cuerpos. En el cuerpo de Cristo no pueden haber varios cuerpos, hay un solo cuerpo.
y hay una sola cabeza, aleluya. Ahora mírate esto, no solamente que estemos unidos en un solo cuerpo, sino que también estemos unidos en un mismo espíritu, en una misma esperanza, en un mismo Señor, en una misma fe, en un mismo bautismo y en un mismo Dios que es Padre de todos. Lo puedes encontrar en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 6 en adelante, hasta el 6 o hasta el 7, si no me equivoco. Entonces, la clase de unidad que se supone que esté viviendo el pueblo del Señor ya no tiene peso de dónde yo vengo, ya no tiene mucho peso cuál es mi sangre natural, ya no tiene peso cuál es mi tradición, ya no tiene peso las cosas que yo hacía, ¿verdad? En mi tierra, en mi país, no, ahora pesa, ahora lo que tiene peso es la palabra de Dios, ahora lo que tiene peso es que todos pertenecemos a un solo cuerpo y la cabeza se llama Jesucristo. Ahora todos pertenecemos a vivir una vida en el mismo espíritu, en una misma esperanza, en un mismo Señor llamado Jesucristo, en una misma fe, que practiquemos, que vivamos una misma fe, un bautismo en el Señor y que seamos unidos y vivamos unidos en un Dios y Padre que es para todos. Entonces, esta gente, estos cristianos fueron confrontados con una verdad absoluta que no podía ser cambiada. Entonces, yo creo que hoy nos habla a nosotros y nos recuerda, gloria sea el Señor, que en medio vamos a tener luchas, que en medio vamos a tener discusiones, que en medio de nosotros va a haber contiendas, gloria sea el Señor, y que tal vez hayan gente que no le sirvan a Dios y tienen luchas también, gloria sea el Señor. Pero déjame decirte algo la palabra nos tiene que enseñar, y es que debemos de vivir una vida en el Espíritu. Debemos demostrar, porque si aquellos que no tienen al Señor, si aquellos que no le sirven al Señor viven en contiendas, viven en peleas, viven en batallas, viven en desacuerdos, aleluya, porque no tienen a Dios en el corazón, porque no tienen al Espíritu Santo de Dios, ¿cómo es posible que nosotros, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, cómo es posible que nosotros tenemos la palabra de Dios, las sagradas escrituras, el manual de instrucciones que nos dice cómo debemos de vivir, y que tenemos que vivir una unidad en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo bautismo, en un mismo Señor, en una misma esperanza y en un mismo Dios que es Padre para todos? ¿Cómo es posible que aún en medio de nosotros los cristianos hayan luchas entre unos con otros, hayan contiendas, hayan desacuerdos? No es permitido. Una vida en el Espíritu, una vida como Dios te manda, gloria sea el Señor, elimina los desacuerdos, elimina los pleitos, elimina las luchas, gloria sea el Señor, porque estamos siendo dirigidos por el Espíritu. Cuando yo soy dirigido por el Espíritu, cuando usted es dirigido por el Espíritu, vivimos una vida que totalmente agrada a Dios. Aunque vivamos en esta carne y aunque tengamos luchas diariamente con esta carne o con nuestra naturaleza pecadora, pero si el Espíritu domina nuestra carne, si el Espíritu, aleluya, es el que crece y nuestra carne es la que mengua, la que disminuye, yo creo que usted y yo, como llamados como iglesia, vamos a hacer una grande diferencia en esta sociedad y en este mundo donde usted y yo vivimos, aleluya. Así que la lucha que usted y yo tenemos, quiero abrirte los ojos. La lucha que usted y yo tenemos, aunque hayan desacuerdos, aunque hayan contiendas con alguien, con un miembro de mi familia, con un hermano en la fe, aún con todo y eso, que tal vez nuestra vista humana pueda ver este tipo de conflicto, este tipo de lucha, yo quiero informarte, gloria sea al Señor, que mi lucha y la lucha de usted, de la que nos está hablando aquí la palabra de Dios a través de esta carta, es para que abramos nuestro entendimiento y nos demos cuenta que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha, gloria sea el Señor, no es contra aquella persona que yo estoy viendo físicamente, gloria sea el Señor. Acuérdense, para entrar en mi punto número 2, gloria sea el Señor, no es contra carne ni sangre.
la discordia, la enemistad, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la exclusividad, la división, la separación, las luchas que a veces usted y yo tenemos, gloria sea al Señor, que a veces usted piensa de una manera, yo pienso de otra, gloria sea al Señor, y entonces tal vez yo puedo estar en un poco desacuerdo con usted, usted puede estar en un poco desacuerdo conmigo, y eso, aleluya, que causa fricción, gloria sea al Señor, entre usted y yo, y entonces ya usted no me quiere hablar, o ya yo tal vez no le quiero hablar, y ya estamos un poco separándonos, ¿verdad? Porque ya no podemos tener coinonía, ya no podemos tener convivio, ya no podemos tener compañerismo, ya no podemos tener confraternidad. Pues déjame decirte, gloria sea al Señor, todas aquellas cosas que hacen posible que nosotros vivamos divididos, que hagan posible que nosotros vivamos separados, alejados el uno del otro, que no practiquemos más la fe juntos, que no practiquemos más un bautismo juntos, que no practiquemos más una esperanza juntos, que no vivamos en unidad como Dios manda en su palabra, bajo un mismo Señor, bajo una misma fe, bajo un mismo Dios que es el Padre de todos, gloria sea al Señor. ¿Sabes qué? Ninguna de estas cosas que nos separan y que no permiten que podamos convivir juntos en una unidad en el Espíritu, ninguna de estas cosas vienen de Dios. Ninguna de estas cosas, gloria sea al Señor, son permitidas, aleluya, o vienen de parte de Dios, porque mira, si tú vienes al Señor y te das cuenta en la palabra de Dios cuáles son las manifestaciones de las obras de la carne, entonces te vas a dar cuenta que todas estas cosas que traen conflicto, que traen fricción, que traen distanciamiento, que traen alejamiento, separación entre el mismo cuerpo de Cristo, gloria sea al Señor, no provienen de Dios, son manifestaciones de las obras de la carne, de nuestra concupiscencia, aleluya, de nuestra vida de pecado. Entonces esto el enemigo lo usa para, mira hermano, el enemigo lo usa en su ventaja, el enemigo lo usa para su provecho, para permitir y seguir, aleluya, envolviéndonos en esta vida que no le agrada a Dios. Entonces el enemigo se contenta cuando usted y yo estamos separados. El enemigo de la iglesia, está sumamente contento cuando nosotros mismos, el pueblo de Dios, estamos peleados unos con el otro. ¿Sabe por qué? Gloria sea al Señor. Esto era lo que estaba ocurriendo entre los judíos y los gentiles, gloria sea al Señor. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué Satanás siempre está procurando robar, matar, destruir, y que estemos en pleito y que estemos en enemistades siempre? ¿Sabes por qué? Porque el mismo Satanás sabe, aleluya, el poder grandioso de parte de Dios que hay, aleluya, en un pueblo, que hay en una iglesia que vive en una vida de unidad, gloria sea al Señor. Y entonces cuando el pueblo no vive esta unidad, cuando el pueblo no vive esta coinonía, cuando el pueblo no vive esta confraternidad, gloria sea al Señor, vive en separación el uno con el otro, vive dividido el uno con el otro. Ya no me importa la vida del otro, ya no me importa la vida del otro, gloria sea al Señor. Y es aquí donde Satanás se sale con la suya, y Satanás mismo sabe que cuando el poder de Dios no está, gloria sea al Señor, con la iglesia, que cuando la iglesia está dividida, que cuando la iglesia no está cumpliendo con la palabra del Señor, es aquí como único Satanás puede hacer de la suya y darle duro a la iglesia, y que la iglesia sea caída, y que la iglesia caiga, gloria sea al Señor, porque no está viviendo de acuerdo a la Escritura, no está viviendo de acuerdo a como Dios te manda en su palabra, gloria sea al Señor. Pero cuando hay un pueblo, cuando hay una iglesia que vive en el Espíritu, gloria sea al Señor, no hay diablo, no hay demonio, no hay nada que pueda detener a la iglesia, porque estamos viviendo en una unidad, porque estamos viviendo en el Espíritu, porque estamos viviendo en un cuerpo, en un Señor, en una fe, en una esperanza, en un bautismo, en un Señor y un Dios que es Padre para todos. Y aquí no tiene parte el enemigo cuando hay un pueblo que vive la Escritura.
Oh, cuando hay un pueblo que está viviendo lo mejor posible las sagradas escrituras, no hay diablo que pueda vencernos. ¿Sabes por qué? Porque el diablo mismo sabe, aleluya, que cuando hay alguien lleno del poder de Dios, cuando hay alguien lleno de la palabra de Dios, cuando hay alguien lleno del Espíritu Santo, oh, él sabe que cuando venimos contra él, no venimos con nuestra fuerza, no venimos con nuestra opinión, venimos contra él, con él, aleluya, con la palabra de Dios. Óigales, aleluya, tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Y cuando vivimos una vida en el Espíritu, nos vamos a dar cuenta que mi lucha, mi batalla, mi pelea, mi pleito, mi contienda, mi división y todo lo que pueda crear la manifestación de las obras de la carne, o aún el mismo Satanás, gloria sea al Señor, me voy a dar cuenta que entonces mi lucha no es contra carne ni sangre. Mi batalla no es contra mi esposa. Mi lucha no es contra mi esposo. Mi lucha no es directamente con mis hijos. Mi batalla tampoco es con los hermanos de la iglesia, no es con el pastor, la lucha no es contra el líder, la lucha no es contra los ancianos de la iglesia, gloria sea al Señor. Y tal vez usted me dirá, pastor, se volvió loco. ¿Cómo es posible que usted me esté diciendo que mi lucha no es con mi esposa, o con mi esposo, con mis hermanos, con mis hijos? Oh, aleluya, o con el pastor. Si cuando yo peleo, gloria sea al Señor, aleluya, yo estoy peleando directamente con mi esposa, o estoy peleando directamente con mi esposo, o estoy peleando directamente con mis hijos, gloria sea al Señor. Sí, estás tal vez peleando directamente en lo físico, en el ámbito físico, pero recuerda el tema de este mensaje, esto es en lo espiritual, o esto es espiritual. Entonces nos tenemos que dar cuenta, gloria sea al Señor, que quién es el que está tratando de ponernos en desacuerdo, quién es el que está tratando de ponernos, aleluya, a pelear y en pleitos y en contiendas y en desacuerdo para que no vivamos la unidad de la palabra. Entonces de alguna manera Satanás, los demonios, gloria sea al Señor, están bombardeándonos por aquí, están bombardeándonos por acá, para que siempre estemos en lucha, para que siempre estemos en batalla, para que siempre estemos en pelea, gloria sea al Señor. Y como nosotros, aleluya, no podemos ver tal vez el ámbito espiritual en muchas ocasiones porque no estamos viviendo una vida en el Espíritu, entonces todo lo personificamos en lo físico, aleluya, y entonces yo peleo contigo, entonces yo estoy en desacuerdo contigo, y entonces estamos batallando el uno con el otro, y no estamos en convivio el uno con el otro, gracias al Señor. Y me imagino en una esquina Satanás riéndose de nosotros, me imagino, aleluya, el enemigo de la iglesia en una esquina a carcajada, riéndose de nosotros la iglesia, porque sabiendo que nosotros tenemos la verdad, sabiendo que nosotros tenemos la palabra de Dios, sabiendo que nosotros tenemos las instrucciones de vivir una vida en el Espíritu para poder vencer las artimañas de Satanás. Al contrario, estamos dejando permitir que estas cosas que Satanás está sembrando tal vez en nuestra mente, aleluya, en nuestro pensamiento, lo hagamos posible, lo llevemos a efectividad, gloria sea al Señor, y entonces peleemos los unos con los otros, entonces estemos en desacuerdo los unos con los otros, gloria sea al Señor, lo llevemos a un ámbito físico, porque es lo que nosotros simplemente podemos ver, gloria sea al Señor. Pero déjame decirte, la Biblia es clara y la Biblia a mí me dice que detrás de todas estas cosas, detrás de estas contiendas, detrás de estas peleas, detrás de estos desacuerdos, detrás de estas enemistades que a veces hay entre nosotros mismos, gloria sea al Señor, detrás de todo esto, ¿sabe quién está? Gloria sea al Señor. Están los principados, están las potestades, están los gobernantes de las tinieblas, están las huestes espirituales de maldad en el ámbito espiritual, gloria sea al Señor. Así que en esta en este día del Señor que ha creado para que nosotros por la palabra podamos despertar, gloria sea al Señor, paremos de pelear los unos con los otros, paremos de estar en enemistad los unos con los otros, gloria sea al Señor. Eso es lo que quiere el enemigo, que estemos en guerra el uno con el otro, gloria sea al Señor. Pero yo estoy aquí para dejarte saber, yo estoy aquí en este día para probarte por la palabra, gloria sea al Señor, que nuestra lucha no es física, nuestra lucha es espiritual, gloria sea al Señor. Y cuando hablamos
en un ámbito espiritual, cuando hablamos en un nivel espiritual, gloria sea al Señor, te estoy hablando, aleluya, de que hay fuerzas malignas, hay fuerzas, aleluya, del reino de las tinieblas, gloria sea al Señor, y de la oscuridad que constantemente están contra nosotros, constantemente están dándole a la luz, gloria sea al Señor. Recuerden que nosotros hemos sido llamados luz de esta, aleluya, de esta vida, de esta tierra, gloria sea al Señor. Entonces los poderes malignos y las fuerzas satánicas y diabólicas, aleluya, que están y que existen, gloria sea el Señor, están peleando en contra de nosotros para hundirnos, para separarnos, para ponernos en pleitos, para ponernos en pelea, en desacuerdos el uno con el otro, gloria sea el Señor, para que no podamos vivir en una unidad, para que no podamos vivir en una armonía, para que no podamos vivir, gloria sea el Señor, una vida en el Espíritu todos juntos, aleluya. Pero déjame decirte, oh gloria a Dios, que si nosotros como iglesia, si nosotros, aleluya, como pueblo del Señor, aleluya, no vivimos una vida en el Espíritu, todas estas cosas van a seguir, van a continuar ocurriendo aún mismo dentro del pueblo del Señor, porque aún el pueblo del Señor no quiere vivir por la palabra, no se quiere dar cuenta, gloria sea el Señor, en el manual de instrucciones, cómo Dios nos habla directamente, aleluya. Entonces todas estas fuerzas satánicas y todas estas fuerzas diabólicas, gloria sea el Señor, de alguna manera, dominarán, aleluya, aquellos que servimos al Señor, porque nos estamos dejando vencer por estas fuerzas malignas. De lo contrario, gloria sea el Señor, si usted y yo estamos siempre en pleitos, eso no es lo que quiere Dios. Eso nunca han sido las intenciones de Dios, a que su pueblo esté en pleito, a que su pueblo esté en lucha en todo el tiempo. Todas esas cosas, esas artimañas provienen del diablo, provienen del enemigo de la iglesia, el enemigo de las almas, gloria sea el Señor. Entonces, yo tengo que despertar. Usted tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar, porque mi lucha no es contra carne ni sangre. Mi lucha no es contra mi hermano. Mi lucha no es contra mi esposa. Mi lucha no es contra mi esposo. Mi lucha es espiritual. Es contra potestades, gloria sea el Señor, contra gobernantes de las tinieblas que de alguna manera están trabajando fuertemente en nosotros. Y si nosotros nos dejamos, entonces el enemigo hace cosas a través de nosotros que a nosotros no nos gusten. Pero como somos nosotros los que nos estamos viendo, pues entonces yo puedo pensar que viene de ti. Yo puedo pensar que eres tú el que no estás, aleluya, en acuerdo conmigo. Pero detrás de todo esto está el enemigo de las almas, porque lo que quiere es que la iglesia sea destruida. Él vino para robar y para matar, gloria sea el Señor, aleluya. Y Él quiere que siempre caigamos en su juego. Él siempre que la iglesia, gloria sea el Señor, caiga en su trampa. Oh, gloria sea el Señor, pero ya es tiempo de que despertemos. Oh, pueblo del Señor Jesucristo, ya es tiempo, aleluya, que nos demos cuenta por la palabra de una vez y por todas. No es simplemente el que lo leí, no es simplemente el que tal vez alguien me lo dijo de que Satanás vino para matar, robar y destruir. No, es que yo entienda en el Espíritu, es que yo comience a vivir una vida en el Espíritu, gloria sea el Señor, y me dé cuenta, aleluya, que todo aquello que viene en contra de mi vida y provoque separación y provoque división y provoque que no estemos en coinonía, ni en convivio, ni en confraternidad, entonces todas estas cosas no vienen de Dios, vienen del mismo diablo, y tenemos que enfrentarla, tenemos que pelearla, tenemos, aleluya, una vida en el Espíritu que pelear, gloria sea el Señor, porque estas cosas, muchas de ellas no se ven, aleluya, pero tenemos que pelearlas en un ámbito espiritual. Gloria sea el Señor. Yo me gozaba porque uno de nuestros hermanos en la fe, nuestra casa de Palm Heights, un día llegó y nos preguntó, o simplemente hizo un comentario y nos decía: nosotros tenemos que conocer el juego, nosotros tenemos que conocer el plan. Para nosotros poder vencer a nuestro enemigo, tenemos que conocer quién es nuestro enemigo. Tenemos que conocer la manera en que Él trabaja y Él viene contra nosotros, gloria sea el Señor. Y déjame decirte,
La mejor manera de tú conocer a tu enemigo está aquí en la palabra de Dios. Matar, robar, destruir. Y todo aquello que caiga en estas tres categorías viene del mismo Satanás. Que el Señor lo reprenda. Entonces yo, si no vivo una vida en el Espíritu, voy a ser destruido, me van a matar y me van a robar y me voy a quedar como si nada, porque no me voy a dar cuenta. Pero cuando yo vivo una vida en el Espíritu, como decía el Señor, y usted es confrontado con alguien y lo vienen a matar, o le vienen a destruir o lo vienen a robar, el mismo Espíritu que vive, habita y se manifiesta en usted, gloria sea el Señor, le va a dar una alerta, gloria sea el Señor, y le va a decir: espérate, hay alguien que está viniendo en contra tuya, hay alguien que está viniendo en contra de nosotros, gloria sea el Señor. Y entonces esta vida en el Espíritu nos va a dar una luz verde, nos va a dar una alerta, nos va a dar un despertar, gloria sea el Señor, y de que podamos conocer las artimañas del error, las artimañas del enemigo, y podamos conocer a nuestro enemigo para poder vencerlo. Pero solamente lo vamos a poder hacer en una vida en el Espíritu, mi hermano. Amada persona que me escuchas, necesitamos el Espíritu Santo de Dios, necesitamos venir a Jesucristo, necesitamos llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, necesitamos llenarnos, aleluya, del Espíritu para poder luchar contra estas huestes en las regiones, aleluya, de maldad, gloria sea el Señor, en las regiones celestes. Entonces, la Biblia es clara. La Biblia nos muestra, gloria sea el Señor, cuál es la astucia del mismo enemigo. Cuál es la astucia que él usa para engañarnos. Y con qué plan él viene en contra de ti, gloria sea el Señor. Y vuelvo y te lo repito, como único lo vamos a poder vencer es viviendo una vida en el Espíritu, llenos del Espíritu y llenos de la palabra del Señor. Por eso el apóstol terminaba diciendo en este capítulo 6, ¿verdad? En esta porción bíblica que escogí, gloria sea el Señor, que nuestra lucha, sí vamos a tener luchas, pero no es contra sangre ni carne. Gloria sea el Señor. Por tanto, en el versículo 13 en adelante, te da unas herramientas y te da una palabra poderosa para que tú te puedas vestir de la armadura de Dios. Y te dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Oh, aleluya, estad firmes, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, gloria sea el Señor, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, aleluya, y la espada del Espíritu, que es la palabra. Mira, hermano, la palabra de Dios, aleluya, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra de Dios, gloria sea el Señor, nos da la respuesta. La palabra de Dios hay, aleluya. En la palabra de Dios hay respuesta para todos, aleluya. Oh, la palabra de Dios nos revela lo que realmente usted y yo necesitamos para vivir una vida en el Espíritu. Gloria sea el Señor. La Biblia, gloria sea el Señor, nos enseña qué clase de vida usted y yo debemos de llevar. La Biblia nos ofrece, aleluya, y nos garantiza la victoria cuando vivimos en el Espíritu, aleluya, y cuando vivimos una vida para el Señor. Así que en este día, esto es espiritual. Esto no es contra la sangre y contra la carne, no. Démonos cuenta que esto es espiritual. No peleemos ya, dejemos de pelear los unos con los otros. Mejor doblemos rodillas. Mejor, gloria sea el Señor, humillémonos ante la presencia del Señor y peleemos la batalla en el Espíritu, gloria sea el Señor. Y en el Espíritu la vamos a vencer
en el nombre del Señor Jesús. Volvamos a la palabra. Obedezcamos la palabra del Señor. Vivamos la palabra del Señor. Señor, gracias en este día. Gracias porque en la palabra encontramos todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida de acuerdo como tú quieres que nosotros la vivamos. Ayúdanos, enséñanos. También queremos, Dios mío, de alguna manera pedirte perdón si hemos estado peleando los unos con los otros. Si hemos estado en desacuerdo los unos con los otros, perdónanos en este precioso día. Yo creo que hoy nos damos cuenta que la real lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, no es contra mi esposo, no es contra mi esposa, mis hijos, no es contra mis hermanos, no. La lucha es espiritual y necesitamos, Dios mío, que nos llenes de tu espíritu para poder vivir una vida llena en ti, Señor amado, y poder pelear en el ámbito espiritual, porque todo esto es espiritual, Señor amado. Enséñanos, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver, gloria hacia el Señor, y podamos pelear todos juntos como iglesia. Porque si la iglesia, si el cuerpo se une en el espíritu, gloria hacia el Señor, no hay diablo, ni habrá nada, ni nadie que pueda detener la iglesia de Jesucristo. Gracias te damos en esta preciosa tarde del día 25 de septiembre. Yo declaro esta palabra sobre cada persona que está escuchando. Yo declaro las bendiciones, gloria hacia el Señor, que existen en esta, la palabra del Señor para cada uno de nosotros, para nuestros hijos y para nuestras próximas generaciones. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Te abrazamos en el nombre de Cristo Jesús. La paz del Señor para tu vida, hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima.